Uno de los temas, como ayer, recurrentes es el tema de algunos periodistas que hablan sobre la seguridad. Ayer, por ejemplo, la de Reforma decía, ¿sirve la estrategia de seguridad? E estuvo insistiendo en que sí sirve la estrategia de seguridad del presidente. Y aquí es evidente, si vamos atando cabos, que faltan 2 años para que concluya el mandato del presidente, y cuando él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, igual faltando aproximadamente 2 años, se trató de explotar precisamente el tema de la seguridad. Como ahora se utilizan mucho las fake news y se maneja el concepto de posverdad, que no se refiere a la verdad objetiva, sino a la verdad que van construyendo en la mente de millones de seres humanos los medios de comunicación convencionales y no convencionales. Entonces aquí lo que se está haciendo a través de los medios de comunicación convencionales, que la mayor parte de ellos, salvo excepciones, son chayoteros, y una parte en redes sociales a través de los bots, es dar la impresión o la sensación de que hay una gran inseguridad en el país, que ya llevamos 4 años con esta estrategia de seguridad y que no hay avance. Y como se repite N veces y se le insiste al presidente en la conferencia matutina, y como el tema de seguridad es muy sensible, entonces la lucha se torna más difícil. Pero sabemos que esta es una de las tácticas que han utilizado en otros países y aquí mismo en México para ir generando condiciones para lo que se llama el golpe blando. Ya vimos, por ejemplo, esta estrategia que se utilizó en algunos países de Asia y de Europa Oriental, con las llamadas, y también en África, con las llamadas revoluciones de colores. O sea, se lanzan mentiras sobre los gobiernos, se les habla de que son dictadores, que no hay niveles de seguridad, que son muy bajos, y se va creando un ambiente, una percepción de que efectivamente hay un clima de caos, de inseguridad, de peligro, de angustia para la población. Pero ese es el concepto de posverdad, es decir, utilizar sobre todo los grandes medios de comunicación para generar esa sensación sin que necesariamente sea real o sea cierta. Entonces, lo que estamos viendo en México en estos momentos y en momentos atrás es que los grupos de la derecha conservadora, que no han ganado la narrativa, que no han ganado la lucha ideológica, la lucha de las ideas, porque esa la ha ganado de tiempo atrás el presidente de la República, entonces lo que queda es mentir y generar esas condiciones, repito, para que la mayor parte de los mexicanos en este caso tengamos la percepción de que todo está mal. Pero ya el presidente de la República explicó detenidamente que para resolver el problema de la inseguridad en el país hay que atacar los efectos y las causas, las dos cosas. En el periodo neoliberal lo único que se hizo aparentemente fue atacar los efectos, es decir, para resolver el problema de seguridad, más policías, más represión. Y se llegaron a los extremos pues de mátalos en caliente o al hecho de que ustedes no se preocupen de los derechos humanos, ustedes hagan su trabajo y de los derechos humanos nos encargamos nosotros. Y entonces los niveles de letalidad, es decir, el porcentaje de muertos en una acción policíaca o militar policíaca, es mucho mayor que el número de los detenidos o de los heridos, porque la idea era rematar a las personas. Entonces, vimos que esa estrategia de Felipe Calderón no funcionó, no sirvió. Lo único que hizo es llenar de tumbas el país. Ahora, la estrategia que plantea el presidente de la República es, primero, quitar la base social a los grupos delictivos, y eso implica atacar las causas, es decir, ofrecerle a los jóvenes, sobre todo, alternativas que no sea solamente el caer en las garras de los grupos delincuenciales. Y esas alternativas se manifiestan, por ejemplo, con la construcción de 140 universidades nuevas, 11 millones de becas para niños, jóvenes, adolescentes, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ha ayudado a más de 1.700.000 jóvenes a tener un empleo temporal. Es decir, darle una alternativa a los jóvenes que nunca se dio en el periodo neoliberal. Evidentemente que eso es ir a las causas, más aparte
lo que ha dicho el presidente es fortalecer los lazos familiares e ir acabando con ese proceso de desintegración familiar que se agudizó de manera notable en todo el periodo neoliberal, porque ahí lo que se exaltaba era el individualismo, el egoísmo y no la fraternidad ni la solidaridad, incluso dentro de la propia familia. Era el dinero, o sea, a costa de lo que fuera. Entonces, un tema es atacar las causas, que es nuevamente poner en primer plano los valores morales y espirituales para las nuevas generaciones y para todas las generaciones en general. Y paralelamente con eso es atacar los efectos. ¿Cómo se están atacando los efectos? Bueno, pues con la integración de la Guardia Nacional, que también fue un gran debate, y los grupos de derecha y conservadora siempre oponiéndose a las propuestas del presidente de la República, pero ha resultado, digamos, en cuanto al combate a los efectos de la inseguridad, muy eficiente, porque son ya más de 100,000 integrantes de la Guardia Nacional, pero que ellos no van con la consigna de matar en caliente o rematar a los heridos, sino van con la consigna de respetar los derechos humanos. Entonces se está estableciendo una nueva relación entre los grupos de seguridad pública con sus acciones distintas a las que se dieron en el periodo neoliberal. Entonces el presidente está abarcando los dos aspectos: atacar las causas que nunca hicieron en el periodo neoliberal y atacar los efectos, pero respetando los derechos humanos y, repito, sin arbitrariedades, sin impunidad, sino respetando los derechos humanos. Entonces, este es el binomio: atacar las causas y el efecto, las dos cosas. Y desde luego que los grupos de la derecha conservadora van a seguir insistiendo, porque esto está documentado dentro de las tácticas del golpe blando, es mentir, y sobre todo ya que va acabando el sexenio del presidente, en el tema de la seguridad. Pero nosotros tenemos el camino claro. La cuestión es que atacar las causas no es de un día para otro, sino que después de 36 años de periodo neoliberal, estas causas profundas que ayudaron a la desintegración familiar, a la delincuencia juvenil, etcétera, no se borran en una semana, en un día, en un año. Es un proceso. Lo importante es que vamos viendo las gráficas que presenta el presidente de la República en los delitos donde no hay cifras negras, por ejemplo, en asesinatos o en el robo de carros, sobre todo en el robo de vehículos, y vamos viendo que el porcentaje de disminución comparado con el periodo neoliberal en algunos de estos casos es hasta del 40%. Hay una reducción sensible, pero los chayoteros eso lo ignoran, no lo ven, y lo ignoran de manera consciente, o sea, porque ellos, su objetivo es ganar dinero generando noticias falsas. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, esperamos que nos des tu opinión en el Facebook y te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube. Que pases buen día.